Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Esperamos que las estén pasando muy bien. Yo participo también como voluntaria en la organización de este evento. Entonces, de verdad les agradecemos mucho que nos acompañen. Yo les voy a hablar un poco de storytelling. Ya como mencionó Astrid, pues mi carrera académica es un poco rara. Entonces, yo empecé estudiando ingeniería electrónica. La parte de la electrónica es algo que me gusta mucho. Voy a contar un poco acerca de mí. La parte electrónica me ha gustado mucho desde pequeña. Y la parte de biomédica aún más. O sea, aplicar toda la electrónica a la parte de medicina fue algo que me gustó muchísimo. Yo trabajé como ingeniera biomédica en una empresa, pero ya estando en esta empresa, empecé a incursionar un poco en el análisis de datos. Poco a poco fui aprendiendo, esto lo fui aprendiendo pues de diferentes maneras, con cursos libres, con otras certificaciones, etcétera. Y me di cuenta que me llamaba mucho el área del análisis de datos. Entonces, pues esta es como mi carrera, digamos, en la parte académica. Y en la parte ya más personal, pues soy una persona que le gusta mucho los videojuegos, me gusta bailar, me gustan los animales, me gustan los pandas. El panda es mi animal favorito y me gusta mucho aprender. Yo doy clases aquí en la universidad y creo que la parte de docencia es algo que siempre me va a gustar. Me gusta siempre seguir aprendiendo cosas nuevas, no importa el tema. Creo que eso es algo muy importante, seguir como uno actualizándose en todos los temas que hay. Y pues por eso fue que empecé a trabajar en el análisis de datos, que es a lo que me dedico actualmente. Entonces, ¿qué es el data storytelling? El data storytelling es la forma como nosotros vamos a narrar o contar una historia utilizando los datos, ¿sí? Esto es muy importante a la hora que nosotros presentamos ya sea a clientes, ya sea en reuniones, ya sea a gerentes, etcétera. Es muy importante la narrativa, ¿sí? No solo los números, no solo la visualización, sino también la narrativa. Entonces vamos a ver cómo se divide. Empecemos en cómo funciona el análisis de datos. En el análisis de datos tenemos, por ejemplo, estos legos, ¿sí? La primera parte tenemos nuestros datos crudos, que son todos los legos revueltos, de todos los colores, de todas las formas, etc. Luego, nosotros nos dedicamos a limpiar esta base de datos, ¿sí? Y tomamos solo los datos que son importantes, vamos formándolos dependiendo del tipo de dato, etc. Entonces, aquí ya los estamos separando por color. Luego ya los analizamos, entonces si se dan cuenta en esa imagen, no sé si se logra ver bien, pero entonces ya los estamos amontonando así por forma, por pedacito, vamos viendo cuáles hay más de cuáles, de qué color, etcétera, y ya los presentamos en forma visual, ¿sí? Entonces, la mayoría de empresas llegan hasta aquí, ¿sí? Entonces, vienen ellos, hacen todo su análisis y llegan hasta la parte de presentación visual, que es donde tenemos los gráficos, ¿sí? Gráficos de tablas, gráficos de pie, etcétera. Pero aquí es donde entra el data storytelling, que es la explicación con una historia. Entonces, tenemos todos nuestros legos ya formados, etcétera, y con eso podemos hacer una casita, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene ya todo lo importante del storytelling. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los elementos del storytelling. Tenemos, como les mencionaba, los datos y la visualización, ¿sí? Normalmente esto es lo que se utiliza siempre. Tenemos los datos, que es pues toda nuestra data, todos los números que vamos a tener acerca de un tema. Tenemos la visualización, que van a ser todas las gráficas que nosotros podemos sacar con esos temas. Y tenemos la narrativa, que es la explicación de esos datos, ¿sí? Es lo que nos da el contexto de todo esto. Entonces, vamos a ver cómo se fusionan cada una de estas áreas. Si nosotros tenemos datos y narrativa, entonces estamos explicando, ¿sí? Estamos dando el contexto de esos números. Tenemos un montón de datos que solo se miran así todos los números
Y entonces nosotros explicamos, estos son los datos que nos van a explicar tal cosa y estos vienen de aquí, ¿sí? Esa es la mezcla de narrativa y datos. Luego tenemos datos y visualización, que como les comentaba, es cuando nosotros ya mostramos las tablas. Entonces, tenemos ya nuestra tablita, nuestras gráficas de pie, donde están los porcentajes, donde se miran unas más grandes que otras, etc. Y por último, tenemos la visualización con narrativa, que esta es una de las más importantes, porque aquí nosotros estamos dando contexto, pero ya se ve de forma visual. No es lo mismo explicar los datos solo con un Excel que explicar los datos ya teniendo unas gráficas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya se junta la narrativa con la visualización, pero, no sé, aquí está, perdón. Cuando nosotros juntamos los tres, lo que hace esto es que los datos nos dan que sea confiable, la visualización nos explica mejor, o sea, nos hace que sea más visual, más fácil de comprender todo esto, y la narrativa ya pues nos da toda el background, toda la explicación ya completa de toda esta historia. Entonces, ahora sí, mira a este slide. Aquí podemos ver algo muy interesante. Si yo les muestro esta tabla, ¿alguien entiende qué es esto? Si yo les muestro solo este gráfico. ¿Alguien tiene alguna idea de? Ajá. Sí, aquí nos decían que es como de la banca o de la bolsa. Sí, acciones. Sí, va. Si yo les muestro solo esto, se dan cuenta que no se entiende, ¿verdad? Porque es solo visualización. No tenemos contexto de qué es lo que nos está explicando. Si yo les pongo esta imagen, quizás algunos van a entender mejor qué gráfica es. No sé si alguien entiende cuál es la referencia de esto, ¿que me puede decir? ¿Alguien? Ajá, exacto. Entonces, esta es la historia de una conferencia que dio Cristiano Ronaldo, donde él estaba, creo que era en la Eurocopa, y él estaba en su mesa y tenía 2 botellas de Coca-Cola, porque Coca-Cola era uno de los patrocinadores. Entonces, vino él y quitó las Coca-Colas y pidió agua pura. Y dijo, el agua es mejor. Solo eso dijo. Y cuando dijo eso y terminó la conferencia, las acciones de Coca-Cola bajaron de costar 56.18 a 55.44. ¿Sí? Entonces, como les decía, si ustedes no saben el contexto, no iban a entender esta gráfica. Entonces, así es como funciona el storytelling, ¿sí? Nosotros vamos contando una historia, teniendo los datos y teniendo la visualización. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo que se les ocurra, que hayan visto de alguna empresa o algo que use data storytelling para contar algo o para mostrar datos? Hay una que es la más famosa, pero creo que muchos todavía no sabían que eso era storytelling. Entonces, hay una bien famosa que se usa todos los años, al finalizar el año. Exacto, el de Spotify. Spotify hace un resumen todos los años y les cuenta una historia de cómo ustedes usaron su aplicación, ¿sí? Pero no les muestra solo los datos así, ¿sí? No es esto lo que les dice Spotify. No les dice, usted tuvo tantas horas y estos fueron los géneros y etcétera. No, Spotify se los muestra así, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Spotify? Va captando la atención del usuario a través de una historia, ¿sí? Entonces, los va metiendo en estos datos. Realmente creo que a uno no le importa tanto el número que le va mostrando Spotify, sino cómo se los va contando. Así como, escuché más reggaetón que rock este año, o algo así, no sé. O escuché, este fue el artista que más escuché, pero a nosotros no nos importa qué tanto, si escuché 90 veces este y 89 este, o sea, a nosotros solo nos importa cuál fue el que más escuchamos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se usa el storytelling y cómo nosotros podemos captar la atención del cliente, del usuario, de la persona final a quien nosotros queremos presentar los datos para mantener esa atención y para compartir
la información que a nosotros nos interesa compartir. Porque pues a la hora de que nosotros estamos presentando unos datos, nosotros queremos que esa persona se quede con lo más importante, ¿sí? Y generalmente nosotros como seres humanos nos cuesta retener un número, ¿sí? O sea, si a nosotros nos dan un valor, no sé, 55% o algo así, uno no se queda con ese valor, sino se queda como, es que me dijeron que este producto fue más exitoso o algo así, por ejemplo. Entonces, esta es la importancia del storytelling. Entonces, así, estas son otras maneras que Spotify también nos muestra, como les digo, lo va mostrando de una manera bastante amigable, contando una historia de qué es lo que nos quiere compartir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora un video, si me pueden poner allá el video. Y les quiero mostrar otra forma cómo se muestra el storytelling. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, en este video, lo que hacen es captar la atención del usuario, pero también hacerlo sentir comprendido. O sea, cuando uno mira ese video, uno se pone a pensar en cuáles son las tareas domésticas que a mí me gustaría automatizar, qué son las cosas que menos me gusta hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta lavar platos. Entonces, si pudiera haber una forma de que agarrara un robot los platos y de una vez los metiera a lavaplatos, sería lo mejor. Entonces, esa es una parte esencial del storytelling, que hagan que al contar la historia, nosotros hagamos que el usuario se sienta dentro de la historia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son algunas cosas importantes del storytelling. Entonces, facilita la comprensión, porque como les decía, les vamos a dar como lo más importante, pero se los vamos dando contando una historia. No solo les vamos mostrando números, no solo les estamos mostrando porcentajes, datos, etcétera, sino les estamos dando la narrativa junto con la visualización. Genera una conexión emocional, que es lo que les mostraba ahorita con el video, que lo que hacemos es tratar de que el usuario esté dentro de esta historia y entienda y visualice la historia a través de toda esa información. Hace que los datos sean memorables, que fue lo que mencionábamos antes, de que es más difícil recordar números, pero es más fácil recordar una historia. Persuade y convierte los datos en acción. Esto es importante a la hora de que nosotros estamos presentándole a un cliente, estamos vendiendo una idea, tratamos de convencer a la junta directiva que nos aprueben un proyecto. Entonces, para eso nos sirve el storytelling también, para persuadir y lograr que vean las cosas de la forma como nosotros queremos que las vean. Y simplifica la comunicación. Entonces, aquí les dejo una frase que dice: el objetivo del data storytelling es hacer que las personas se metan en la historia como una buena película de cine. ¿Sí? Y entonces, eso sería todo.
Otro de los ejemplos que no agregué aquí, pero que también me pareció importante, fue la parte de cómo nos contaron a nosotros la historia de los datos de la pandemia. Si se recuerdan, al inicio, pues era así como bien difícil para todos porque nadie sabía nada, nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Si a nosotros nos hubieran dado la data así como explícita, quizás no todos lo hubiéramos podido entender bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en diferentes países, diferentes organizaciones, etcétera? Lo que hicieron fue presentar datos, lo más importante, pero principalmente contando una historia, porque obviamente había muchas personas que habían sido afectadas, etcétera. Entonces, no se podía tomar, por ejemplo, las muertes solo como un número, ¿sí? Teníamos que contar la historia, teníamos que ser empáticos, etcétera. Entonces, hay un hospital de Estados Unidos que se dedicó a esto, a contar toda la parte de los datos del COVID de una forma como más amena, mostrando un mapa de cómo iban los porcentajes, y eso también nos ayudó a ver si estaban funcionando las medidas, ¿sí? Entonces, íbamos viendo por colorcitos si ya se estaba poniendo más amarillo, ya no estaba rojo, etcétera. Entonces, este podría ser también otro ejemplo de cómo nos ayuda el data storytelling a conectar mejor con el público.